Se lo contábamos también en directo, ¿no? El presidente Boric se reunió hoy con representantes del Partido Republicano, esto ocurrió en el Palacio de la Moneda, para abordar temas como el pacto fiscal y la reforma de pensiones. Queremos profundizar en esta materia, estamos junto a Ruth Hurtado, secretaria general del Partido Republicano. Ruth, primero que nada, buenas tardes y bienvenida al canal 24 Horas. ¿Cómo está? Hola, buenas tardes, Iván. Efectivamente, hoy día acudimos a la citación que nos hizo el presidente para hablar de diferentes materias. Temas en los cuales, evidentemente, los republicanos han marcado diferencias muy importantes con el Ejecutivo. Partamos primero por el tema del pacto fiscal, si a usted le parece, y de qué manera ustedes ven la posibilidad de que estas reuniones converjan en algún tipo de propuesta que, de alguna manera, aúne visiones para lograr este pacto fiscal, que también incluye no solo redistribuir el gasto público, sino que también recaudar más y, eventualmente, una propuesta de reforma tributaria que se conocería durante el primer trimestre del próximo año. A ver, nosotros en esta materia, la verdad es que el Partido Republicano es bien predecible y lo hemos mantenido en nuestras distintas conversaciones, tanto en el Congreso como nosotros como directiva del partido, en que las reformas lo único que hacen es traer más incertidumbre porque finalmente el resultado no es el esperado, lo hemos visto, ¿cierto?, con las reformas anteriores. Y creemos que hoy día en este estado, ¿cierto?, en el cual se encuentra el país en materia económica, lo importante aquí es tener medidas para el crecimiento económico, y así también el presidente lo hacía ver que las épocas de mayor recaudación no han venido precisamente de los impuestos, sino que han venido cuando ha habido mayor crecimiento económico, y en esa línea nosotros siempre vamos a estar disponibles para empujar, ¿cierto?, una agenda que vaya en esa línea, pero nunca en la línea de aumentar los impuestos. De hecho, creemos nosotros, y se lo planteamos al presidente, que si tuviera que considerar nuestra opinión, nosotros estaríamos por bajar los impuestos y no seguir aumentando la carga tributaria a las personas. Ruth, usted estuvo en la reunión. ¿Qué responde el presidente Boric cuando ustedes le hacen esa propuesta? Porque sabemos que no se puede presentar una propuesta de reforma tributaria porque no se ha cumplido todavía un año desde que esta misma fuera rechazada, con 3 votos del oficialismo que salieron de sala, habrá que recordar aquello. Pero efectivamente dentro de los planes del Ejecutivo para, entre otras cosas, financiar el aumento de la PGU y otros planes sociales que el gobierno tiene dentro de su programa, con el cual llega a la moneda por votación popular, cuentan y contemplan el aumento de impuestos. También, por supuesto, mayor eficiencia en el gasto público, y para eso está la primera parte de lo que se llama el pacto fiscal. ¿Qué le dice el presidente Boric a los republicanos cuando ustedes le plantean no solo la nula disposición a subir impuestos, sino que al contrario, la propuesta de bajar los tributos? Bueno, tal como el Partido Republicano es predecible en esta materia, obviamente la opinión del presidente también es predecible en este sentido. Ellos están por impulsar una nueva reforma tributaria que vaya en la línea de aumentar impuestos para poder recaudar más. Nosotros creemos que tiene que haber un ajuste en la distribución de lo que hoy día el Estado tiene que haber un mejor aprovechamiento de los recursos públicos, pero también ir en la línea del crecimiento económico. Por ejemplo, en los yacimientos de litio hoy día tenemos una tremenda oportunidad como país de poder explotar, ¿cierto?, en esta materia, y ahí yo creo que el presidente también hace eco también de esta propuesta. Bueno, hay una política nacional del litio que está en marcha, con creación incluso de la empresa nacional del litio y, por supuesto, los contratos que hay que tratar de acelerar con las 2 empresas que están explotando el salar en este minuto. Pero le preguntaba yo porque efectivamente es bien inédito ver a los republicanos en la moneda con este gobierno, entonces es interesante ver también lo que pasa ahí con la conversación, ¿no? Porque ustedes y el Ejecutivo probablemente están en las antípodas políticas. Me parece que no hay mayor diferencia posible hoy día entre Boric con algún otro partido del espectro político que con los republicanos. El gobierno propone una propuesta que va en la línea de aumentar tributos en marzo, y ustedes tienen una propuesta que se opone rotundamente a aquello. Incluso ustedes están por la tesis de bajar los impuestos. ¿De qué manera estas 2 posiciones, a menos que sea un diálogo de sordos, pueden converger en algo distinto, ¿no?, y que se aparezca a un acuerdo? Nosotros creemos que aquí efectivamente tiene que haber una modernización del Estado, y en eso nosotros siempre vamos a estar disponibles. No es algo tan inusual que nosotros estemos en la moneda. Hay que recordar que nosotros cada jueves estamos presentes en la moneda, en la mesa, en la Comisión de Paz y Entendimiento. Estamos trabajando ahí, hemos estado en cada una de las mesas que el Ejecutivo nos ha invitado a participar. Y siempre que vayamos trabajando para que a Chile le vaya bien, nosotros vamos a estar. Se lo dijimos al presidente, podemos tener diferencias políticas, podemos tener diferencias de forma,
pero creo que todos queremos que a Chile le vaya bien y en ese sentido el Ruth, Partido Republicano siempre va a estar disponible para conversar de pensiones, para conversar del pacto fiscal, para conversar de seguridad, que es un tema tan importante que también hoy día lo abordamos en la conversación que tuvimos con el presidente. Ruth, le quiero pedir un favor. Va a haber una vocería ahora mismo, del ministro Elizalde. Le quiero pedir que permanezca un segundo con nosotros conectada, también que lo escuche, por supuesto, para que intercambiemos opiniones a propósito de la visión que da en Republicanos, con cuya secretaria general, Ruth Hurtado. Continuamos conectada. Recordemos que también ha habido reuniones con Chile Vamos. Es parte, por cierto, de esta ronda de conversaciones que está teniendo el Ejecutivo para lograr lo que decía recién la ministra Jara, ¿no? Un cierto consenso. Ruth, volvemos con usted. Bueno, hay aparentemente un diagnóstico sobre la necesidad de, por ejemplo, mejorarle el sistema de pensiones en nuestro país, y allí habría acuerdos sobre la urgencia de aquello. Me imagino yo que ustedes tienen un diagnóstico parecido en el entendido de que las pensiones no están sacando a la gente ni siquiera de nivel de pobreza muchas veces y son completamente insuficientes, pero el cómo se llega a eso y los instrumentos para aquello es donde naturalmente están las diferencias. En ese sentido, Ruth, ¿qué tan fructíferas pueden ser estas conversaciones ahora después que escuchábamos la vocería del ministro Elizalde y la ministra Jara? Efectivamente, conversamos también del tema previsional, que es algo que aqueja a todos los chilenos y en lo cual tenemos que llegar a acuerdo. Y quizás hay medidas que son poco populares, a las cuales nosotros estamos de acuerdo en avanzar, que son recogidas tanto de la Comisión Marcel, si ustedes se acuerdan, ¿cierto? Ya hace bastantes años, pero también de la Comisión Bravo, que son comisiones técnicas, donde una de sus conclusiones era aumentar la tasa de cotización, pero también aumentar la edad de jubilación, que puede parecer poco popular, ¿cierto? Proponer esto a la ciudadanía, pero se puede hacer de manera gradual, de manera progresiva, con flexibilidad. Pero también otra de las medidas que hay que tomar es la informalidad, ¿cierto?, del empleo. Y creo que ahí hay medidas importantes que tomar, flexibilizando probablemente todo lo que tiene que ver en materia Ruth, laboral, pero creemos que hay que tomar estas medidas que pueden ser, como lo digo, poco populares, pero si uno se ya. compara con los demás países a los cuales nosotros apuntamos llegar en materia de pensiones, la tasa de cotización bordea de estos países en un 18%. Ruth, No digo que vamos. vayamos a aumentar inmediatamente un 10,5, un 18, pero esto se puede dar de manera progresiva en las nuevas generaciones que ingresan al campo laboral, ¿cierto? Incluso aumentando la edad de jubilación, entendiendo que las personas hoy día también jubilan de manera posterior a sus trabajos, no porque muchos, ¿cierto?, por un tema de necesidad, pero también por un tema de actividad laboral, actividad social, que implica, ¿cierto?, el permanecer activo en el mundo laboral. Ya, Ruth, vamos por partes. Para mejorar el sistema de pensiones, usted dice, bueno, hay que aumentar la tasa de cotización y ahí, por supuesto, está el proyecto de aumentar en 6 puntos base. La gran discusión es cuánto de aquello va a capitalización individual y cuánto va a un fondo colectivo. Pero antes de entrar en esa discusión, la edad de jubilación, ¿qué proponen los republicanos al respecto? Y se lo pregunto teniendo en el recuerdo inmediato lo que pasó en Francia. Usted recordará, ¿no?, las protestas que ocurrieron en Francia a propósito de esta misma discusión para mantener el sistema de pensiones franceses, que entre otras cosas son poco más de 900 euros mensuales, casi 1.000.000 de pesos o por ahí, un poquito menos de 1.000.000 de pesos. Es necesario, debido a la pirámide demográfica que se está viendo en Francia, donde cada vez hay menos jóvenes activos y más población pasiva, se propone aumentar, y lo hace el presidente, pasando por encima del Congreso en virtud de un artículo constitucional que le permite aquello. En la propuesta de los republicanos, ¿a qué edad habría que aumentar la jubilación para hombres y mujeres? Hoy día es 65 en el caso de los hombres, 60 en el caso de las mujeres. Nosotros hablamos de un aumento progresivo, Iván, entendiendo obviamente lo que pasó en Francia, donde se impone de alguna manera, de manera muy arbitraria, también es con una progresión y partida a fin de año, pero hay un horizonte. ¿Ustedes proponen sí, qué edad para las mujeres? No, aumentar progresivamente puede ser 2 años. ¿Ya? La jubilación, si tampoco es aumentar los 10 años. Si aquí en esto también hay que dejar las caricaturas de lado. Nosotros decimos que podría haber un aumento de quienes ingresan hoy día al mundo laboral, ir aumentando progresivamente la edad de jubilación. Creemos que aumentarla en 2 años no es algo tan perjudicial para las personas. Incluso podría partir de una forma voluntaria de aquellas personas que están por acogerse a retiro, que voluntariamente quieran seguir, ¿cierto?, en el mundo laboral, que muchos incluso después de jubilarse en sus trabajos formales
siguen trabajando de manera informal, siguen activos laboralmente. Entonces eso es lo que queremos evitar, que haya informalidad y que esto vaya mejorando el ahorro previsional de cada persona. Por eso nosotros hemos señalado constantemente que el aumento del 100% tiene que ir a las cuentas individuales de las personas para poder, ¿cierto?, aumentar sus pensiones. Ya, Ruth, pero antes de ir al tema del 6%, usted dice progresivo partiendo en 2 años o progresivo hasta 2 años. O sea, mujeres 62, hombres 67, ¿partir con esa progresión o esa es la meta? No, puede ser ambas fórmulas, Iván. Hoy día no tenemos una fórmula ya definida. Creo que esto tiene que darse con la discusión de una mesa técnica, recogiendo lo que ya existe en estos dos informes, estas dos comisiones, como te mencionaba Bravo, anteriormente, Marcel. que precisamente hoy día el ministro Marcel es parte del gobierno y estuvo en esta comisión, Marcel, donde se proponía, ¿cierto?, el aumento progresivo de la edad de jubilación. Y es algo que puede parecer muy impopular, pero si lo vemos, el beneficio a largo plazo, la verdad es que sería sustancial, y así lo han dicho varios expertos que estuvieron en estas dos comisiones anteriormente. Ya, o sea, ustedes dirían mujeres que jubilan a los 62 años y los hombres a los 67, para naturalmente tener más vida laboral activa, más cotizaciones y con ello mejorar la pensión. Pero yo, solo para tener el punto claro, ¿ese sería el umbral, el tope final, o ese sería la primera escala, el primer escalafón de esta progresión mayor? Porque hay quienes dicen que No, hay que... incluso puede ser menos, Iván, puede ser en menos plazo, Ya, aumentarlo un año primero ya. de jubilación, luego, y esto se tiene que ir evaluando según también los ingresos de las personas, se tiene que ir evaluando también en la calidad de vida de las personas, que sabemos que hoy día las personas viven mucho más años de lo que se vivía anteriormente cuando recién se empezó a discutir este tema de las pensiones. Por lo Ya, tanto, creo que es importante, esto no quiere decir que las personas van a trabajar hasta su último día de vida, ya. tampoco es eso, pero sí es importante aumentar la tasa de cotización y también la edad de jubilación. Ya, y en el aumento de la tasa, este 6% que es el gran objeto de la discusión, ¿no? Evidente, ya se conoce bien la posición, desde el gobierno quieren que los 6 puntos porcentuales adicionales que van a cargo del empleador, sean todos para un fondo social y desde la oposición mayoritariamente están porque el 6% sea capitalización individual, con las características descritas ya, que sea heredable, etcétera, todo aquello. Ustedes los republicanos, me imagino yo, como también la derecha y el Ejecutivo, por otra parte, para negociar, para conversar, para dialogar, si uno no está dispuesto a ceder nada, no es un diálogo fructífero, sino que es un diálogo sordo. ¿Hay alguna posibilidad de abrirse a una negociación? El gobierno quiere 6-0, ustedes quieren 6-0. Y con esas posiciones así de rígidas no va a avanzar la reforma y va a ser la tercera y fallida intentona de tener una reforma al sistema de pensiones, mientras las pensiones siguen siendo malas. ¿Hay posibilidad de acercar esas posiciones? No le pido que me dé un número, pero efectivamente el republicano está disponible para hacer una flexibilización de ese punto de vista, o ustedes se van a mantener el 6-0 invariable. 6-0 invariable, lo hemos dicho en distintas ocasiones, y en eso lo hemos mencionado, el Partido Republicano es bien predecible en esa materia. Más allá de la postura propiamente tal del Partido Republicano, creo que representamos un gran número de chilenos que esperan que ese 6% vaya a su fondo individual de capitalización, donde además estos fondos sean heredables, donde sean inexpropiables, para que asegurar, ¿cierto?, las pensiones de los trabajadores. Ruth, una última pregunta que se me queda en el tintero. Ustedes creen, por supuesto, en el sistema de capitalización individual, ¿no? A toda costa, no en el sistema de reparto, ¿sí? Sí. ¿Y por qué las Fuerzas Armadas tienen un sistema de reparto y no tienen un sistema de capitalización individual si es tan bueno? Porque el porcentaje es menor. Pero el costo fiscal de eso es Iván. altísimo, es altísimo. Mantener ese sistema de Sí, pensiones es altísimo y se jubilan normalmente a los 54, 55 años con una gran expertise y capacitación que el Estado le entrega a nuestros y nuestras uniformados y mayormente después pasan al mundo privado. Y son las empresas las que terminan, voy a decirlo, capitalizando los conocimientos y la carrera profesional de los uniformados que han servido a la patria, pero que ha tenido un altísimo costo para el Estado. Terminan con jubilaciones por un sistema de reparto inédito que el resto de los chilenos no tiene, mejores que el resto de los chilenos, y adicionalmente terminan en empresas privadas de seguridad o trabajando en municipios con condiciones tan distintas. Le pregunto de nuevo, si es tan bueno el sistema de capitalización individual, ¿por qué las Fuerzas Armadas tienen sistema de reparto? porque tú hablabas del costo que significa esto para el Estado,
a diferencia, ¿cierto?, de los demás recursos que se destinan en materia de pensiones. Creo que aquí hay que O nivelar sea, por hacia un tema de arriba. costo, porque sería muy caro para el resto de los chilenos. Porque ahí tenemos Es que chilenos de primera y no segunda es solo un categoría, tema por de Ruth. costo, hay que pensar que también las Fuerzas Armadas también tienen un costo importante en su vida, el régimen laboral que tienen muchos de ellos, sobre todo los Sí, y los obreros de la carabineros, construcción, y los y, médicos que trabajan en el servicio público, y los bomberos, sí, y que tienen y ni ingresos decirle los bastante gendarmes que cuantiosos también los son uniformados y que tienen un médicos. escalafón eh, distinto. Por eso le pregunto, entonces eso perpetúa un sistema donde hay dos tipos de chilenos, dos chilenos de primera y segunda categoría. No hay chilenos de primera y segunda categoría, Iván. Y Creo entonces, ¿por que qué se mantiene llevar eso? eso a una caricatura No, 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 ficticia, no, la no, verdad solo por es el que tema de pensiones, porque si, me si las parece pensiones, si el poco sistema de reparto, razonable no, cuando Ruth, hoy no, día no, lo que no, no, estamos no es una caricatura. buscando. Si el sistema de reparto en el mundo está quebrado, como se ha dicho, y es malo, y es mejor el sistema de capitalización individual, es curioso que se mantenga para unos chilenos ese sistema y para otros el otro. Sí, efectivamente, porque el número de uniformados es mucho menor al número de pensionados en Chile. Tiene que ver mucho también con los números de los que son uniformados y de la fuerza laboral, ¿cierto?, de empleo de los demás chilenos que no son uniformados. Y creo que en Ujú. eso hay que ser también bien justo en esa materia. Bien, ahí están los puntos de vista sobre esta materia. Ruth Hurtado, secretaria general del Partido Republicano, le queremos dar las gracias por esta conversación, que tenga una buena jornada y estamos en contacto. Gracias, Iván, que esté muy bien.